y le damos gracias al Señor. Hermanos, bueno, me toca a mí compartir la palabra. Yo le doy gracias al Señor cuando me toca compartir la palabra porque lo disfruto mucho. Amo la palabra del Señor y creo que es un privilegio poder preparar un alimento, ¿cierto?, para la iglesia local. Es un regalo de parte del Señor poder sentarnos a su mesa, comer y ser fortalecidos por la palabra. Amén. Usted sabe que cuando nosotros comemos la palabra somos fortalecidos, somos animados, somos exhortados y somos consolados, como dice el Señor. Y ese es el deseo de nosotros acá como iglesia, poder alimentarnos, poder fortalecernos y poder colaborar con la obra del Señor en su tierra. Amén. Amén. Hace tiempo que venía leyendo de Lázaro. Le contaba ayer a mi hermana que escuché toda la semana una canción que es de Upperroom, creo, que es Lázaro, sal fuera. 20 minutos, es una administración que la escucho y el Señor quebranta tanto mi corazón. Y hace tiempo que venía disfrutando esta palabra y usted sabe que cuando el Señor empieza a ministrar nuestros corazones y nos da una palabra y podemos estar rumiando mucho tiempo esa palabra, tratando de extraer todo lo que Él quiere para nosotros. No sé si alguien conoce la historia de Lázaro acá. Amén, sí, aquel que fue resucitado. Y no solo fue resucitado, sino que aquel que era amigo de Jesús. Amén. Es maravilloso poder ver el contexto de lo que ocurre también en la historia de Lázaro. Y hoy día vamos a profundizar en 3 aspectos. Yo le decía ayer a mi esposo, porque le rumeo siempre el mensaje, qué sé yo, y hablamos. Y él de repente me hablaba de otra cosa y le decía, negro, eso no lo voy a hablar. No me confundas, le digo yo, no. Porque son aspectos, uno de repente de la palabra puede extraer tanto. Pero hay 3 puntos hoy día que yo les quiero compartir de esta maravillosa historia de la palabra. Amén. Así que vamos a orar. Cierra ahí sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por traernos a casa. Gracias, Señor, por sentarnos en tu mesa. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos del Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda ser sembrada, Señor. Sea una semilla sembrada profundamente en los corazones de mis hermanos. Anhelo, Señor, y deseo, Padre, que tú seas el centro de este lugar. Que Cristo sea el centro de este lugar. Que cada palabra que salga de mí, Señor, sea una palabra ministrada de tu corazón. Señor, habla tú por medio de mí. Dispongo mi vida, Señor, como un vaso para ser llenada por ti, Señor, y poder ministrar a mis hermanos, Señor, y poder edificar sus vidas. Oramos, Señor, para que también cada uno de mis hermanos reciba revelación y sabiduría en este lugar. Espíritu Santo, trae revelación y sabiduría en este lugar. Ministra, Señor, edifica la vida de mis hermanos y fortalécelos, Señor, con tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Partimos entonces. Bueno, como yo les comentaba, Lázaro, ¿cierto?, era el amigo de Jesús. Él vivía en Betania, estaba ahí junto a sus hermanas. Y dice la palabra que ellos eran amigos de Jesús, como que el Señor llegaba a ese lugar y disfrutaba de estar en la comunión con ellos. Voy a tratar de resumir un poco la historia, pero el Señor, ¿cierto?, se va a Judea, va con sus discípulos, y mientras estaba allá, le informan que su amigo estaba enfermo. Inmediatamente le avisaron, y yo me imagino que le avisaron, por supuesto, porque tenían el deseo de que el Señor sanara inmediatamente a Lázaro, primero porque era su amigo, y porque se amaban, lo amaban, y cuando uno ama a las personas, uno jamás quiere que esas personas mueran. Amén. Entonces uno inmediatamente va y fueron a buscar al Señor, pero el Señor estaba haciendo otras cosas y les dice que se esperen, y el Señor tardó 4 días en regresar. Amén. O sea, es decir, Lázaro enfermó, Lázaro murió, lo sepultaron y luego el Señor va a donde lo llaman. En muchas situaciones en la palabra, hermano, el Señor Jesús se destaca como el único capaz de hacer el milagro, ¿cierto? Nosotros cuando vemos cómo el Señor obra y cómo el Señor actúa en medio de su palabra, Él siempre es quien ejecuta
lleva a cabo la obra, Él es quien, ¿cierto? Dice la palabra y las personas son sanadas. Hay una palabra que sale de la boca del Señor y esa palabra trae vida en nosotros. Y es capaz de sanar, resucitar enfermos, devolvernos a la vida, quitar vendas, solo con una palabra. Y yo no sé de acá cuántos han oído una palabra que los ha hecho volver de la muerte a la vida. Amén. Yo soy una y creo que fue solo su voz el que me hizo volver de la muerte a la vida. Y así Él lo hizo con Lázaro. Lázaro, sal fuera. Eso, ven fuera, dicen otras versiones. Eso fue lo que el Señor dijo para que este hombre volviera a la vida. Y este, sin duda, es uno de los milagros más impresionantes del Señor. Pero fíjense que tiene muchos aspectos maravillosos que hoy día vamos a ver. El Señor resucita a este hombre con una palabra. Pero hay otros aspectos que son maravillosos, que es donde el Señor invita a otros a ser parte. A ser parte. Y eso es algo que yo amo del Señor, que es lo que Claudia ayer compartíamos y me decía, ¿te das cuenta que el Señor nos necesita? De repente eso puede sonar muy jactancioso. Podemos decir, ¿cómo el Señor, Rey de Reyes, va a necesitarme a mí? Y amén. Antes de resucitar a Lázaro, Él pidió que le quitaran la piedra. Luego de resucitarlo, pidió que lo desataran. Y Él fue haciendo acciones para poder transmitirnos y mostrarnos que Él nos necesita para colaborar con su obra. Vamos a leer, amén. Pasemos ahí. Vamos a leer harto, es para que veamos un poquito el contexto de lo que estamos hablando, amén. Después usted puede leerlo, yo lo voy a leer rapidito, pero usted sabe que a nosotros nos gusta leer la palabra para que todo quede mucho más claro. Entonces, esta historia que yo les estoy contando está en Juan 11. Acá hay algo muy significativo que cuando yo lo estudiaba decía, el Señor nada lo hace al azar. Usted sabe que Betania está a unos 30 y unos 40 minutos lejos de Judea. El Señor, para resucitar, para darnos vida, Él siempre se aparta de la religión. El Señor no es compatible con la religión. Entonces Él se apartó para poder traer vida. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que eso es aproximadamente 30 o 40 minutos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, ¿cierto? Con el conocimiento de la mente que muchas veces nosotros también tenemos, le dijo, sí Señor, si yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús no estaba hablando de esa resurrección. Amén. Y ella tenía que ser sensible porque Él nuevamente le dice, yo soy lo que vimos el domingo pasado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Después en el 28 seguimos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, María siempre con ese corazón apasionado, ella no solamente le habló, sino que ¿qué hizo ella? Se postró ante los pies del Señor. Y muy afligida también, ¿cierto? Lloró y ahí el Señor se estremeció en el espíritu y se conmovió. Dice la palabra que este fue el único hecho donde Jesús lloró con lágrimas.
porque la traducción de cuando dice Jesús lloró fue que al Señor probablemente le cayeron lágrimas porque estaba constreñido en el espíritu, entristecido por lo que estaba viendo. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nuevamente la religión juzgando. Luego en el 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Usted sabe que ellos, ¿cierto? En Betania habían utilizado todos los rituales de la muerte como lo hacían los judíos. Lo habían preparado a Lázaro, le habían puesto vendas, lo habían vendado, un sudario que le ponían acá en la cara, y lo habían sepultado con una gran roca. Entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y déjenle ir. Amén. Este es el contexto, esto es lo que sucedió, esto es lo que ocurrió, y cuando de pronto nosotros lo leemos rápidamente podemos decir, qué maravilloso el milagro que hizo el Señor se conmueve, el Señor amaba a Lázaro, el Señor fue y lo resucitó. Un milagro, un hecho épico, leía yo en algunas partes que Julián usa mucho la palabra épico, era algo increíble, ¿cierto? Todos los espectadores que estaban ahí, era una obra maravillosa la que el Señor había hecho. Y yo acá me quiero detener en 3 puntos, como yo les mencionaba. El primero es que el milagro que nuestro Señor hizo en el sepulcro de Betania, de muerte a vida. El segundo aspecto, dice Lázaro, el hombre vivo, con las vendas de los muertos. Y el tercer aspecto es la labor que los amigos hicieron, desatarlo y dejarlo ir. El primer punto que vamos a ver entonces, pasemos ahí, es el milagro que nuestro Señor hizo en el sepulcro de Betania. Acá hay algo que vamos a ver muy particular, ¿cierto? El Señor, en la resurrección de los muertos, obra absolutamente solo. El Señor dice la palabra y los muertos vuelven a la vida. Y en ella y en esta obra el Señor es majestuoso y el Señor es divino y hace un milagro completamente increíble. Este hombre llevaba 4 días muerto y nadie, yo creo, de las personas que estaban en ese lugar podría haber pensado que el Señor iba a resucitarlo. Tenía la esperanza, ¿cierto?, sus amigas y discípulas también en ese lugar, que Él lo iba a resucitar en el día postrero, pero no en ese momento. Sin embargo, aquel que es la resurrección y la vida revirtió el proceso, como lo ha hecho con muchos de los que estamos acá, si no es con todos. Amén. No fue casualidad que el Señor llegara después. El Señor nada hacía por casualidad. Jesús era completamente intencional con cada palabra que salía de su boca, con cada acción que hacía con sus discípulos. Él era un maestro que no perdía oportunidad para poder enseñarlo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas es por casualidad cuando caminamos en los caminos de Cristo. Y debemos estar atentos a decir, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Si yo creo en ti, ¿cierto? Dice, aunque yo esté muerto, voy a vivir. El aspecto de la resurrección de muerte a vida la vamos a ver desde 2 puntos de vista. El primer punto es cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero cuando conocimos a Cristo, cuando invocamos su nombre, cuando recibimos la salvación, volvemos de muerte a vida.
Amén. Entonces, esto es profundamente porque en Efesios 2 nosotros podemos ver que el Señor nos habla de cómo Él nos trajo de la vida a la muerte. Después usted lo puede, anótelo y lo puede leer, de muerte a vida. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que por muy perdido que esté un hombre, Él tiene la habilidad, tiene la posibilidad, porque Él es vida. Por más que un hombre esté muerto, Cristo puede traerlo a la vida. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentenciado a las personas? Yo soy una de las primeras. A veces veo personas y digo, no tiene por dónde. Es casi imposible que el Señor haga la obra en él. No porque el Señor no pueda hacerlo, es porque muchas veces vemos el corazón, ¿cierto?, del hombre, y uno dice, no, está tan endurecido que es casi imposible. Pero la verdad es que la palabra dice que no hay nada imposible para el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, Señor, tú puedes transformar al más vil de los viles en un santo, uno dice, el Señor es realmente increíble. Y esto es lo que está enseñando un poco esta resurrección de Lázaro. Que el Señor, aún cuando estés hediondo, cuando estés muerto, cuando nadie crea que tú puedes volver a la vida, el Señor puede resucitar tu vida y hacerte santo. Porque dice la palabra que nosotros somos santos. Y a veces uno, cuando piensa en la palabra santo, uno se imagina esos santitos, qué sé yo. No, el Señor dice que sus hijos son santos porque Él es santo. Y nosotros portamos al santo y somos santificados por medio de Jesús. Por lo tanto, somos santos. Nosotros vamos a ir a reunirnos con los santos. Amén, suena ahí como, ya, ¿en serio? Pero es una realidad y lo dice su palabra. El segundo aspecto, ¿cierto?, de esta muerte es que también habla de una muerte espiritual. Y este es un tema profundamente, porque es el segundo punto, ¿cierto? Es como un hombre vivo que fue resucitado aún tenía ropa de muerto. Aún estaba atado de manos y de pies. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué cuando tú no lo resucitaste salió entero, vestido, nuevo, libre, caminando? Nada es casualidad, ¿cierto? Cuando el Señor vuelve a vida a este hombre por medio de su palabra, el hombre resucita, pero seguía con su ropa de los muertos. Y mientras yo estudiaba este contexto, hay muchos teólogos y estudiosos ahí de la palabra que decían, ¿cómo habrá salido? Pues si estaba atado de manos y pies, debería haberse arrastrado, o será que el impulso lo hizo levantar, si salió parado. No hay mayores detalles en la palabra, pero dice que estaba atado, vendado, completo, ¿cierto? No estaba momificado como dicen algunos, pero estaba vendado completo. Y cuando el Señor lo levanta, sigue así. Y acá es este concepto del hombre vivo con las vendas de los muertos. Y fíjese que hemos visto cientos de veces, muchas veces, a personas que han sido vivificadas por el Espíritu Santo. Personas que han recibido el poder de Dios sobre sus vidas. Personas que han pasado de muerte a vida. Personas que se han arrepentido a los pies de Jesús y que han vuelto a la vida, pero que luego siguen con sus vestiduras funerarias puestas. Y podemos verlo. Podemos ver que hay muchos hermanos en el cuerpo de Cristo que siguen atados, que siguen vendados, que siguen no solamente atados de manos, sino que atados de manos y pies y no pueden moverse. Y aquellos que hemos sido desatados podemos darnos cuenta, ¿cierto? Y ahí es cuando el Señor empieza a traer luz sobre la labor de la iglesia de Cristo en este tiempo. Yo les contaba, ¿cierto?, que los judíos habían seguido todas las costumbres funerarias de la época. Es decir, el cuerpo fue completamente envuelto con vendas, lienzos de tela, rodeando manos, pies y probablemente todo el cuerpo, y además su rostro con un sudario, que era como un paño, que yo les ponía ahí una fotito para que ustedes pudieran verlo. Uno aprende mucho también por medio de imágenes, ¿cierto? Entonces lo tenía ahí en la cabeza tapándole todo. Entonces uno dice, ¿cómo es que
Lázaro fue libre por medio de la voz de Jesús, porque sale de la tumba, ¿cierto? Él sale, porque la piedra fue corrida y él sale. O sea, es decir, ¿por qué podríamos decirnos que aún ya siendo convencidos de nuestra salvación, seguimos con las ropas de los muertos? Y pensaba y meditaba y el Señor me decía, la verdad es que hoy día hay muchos hijos de Dios que no pueden disfrutar la libertad en Cristo. Usted sabe que cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor y empezamos a disfrutar la vida abundante que hay en Cristo, comenzamos a vivir en la libertad, porque dice su palabra que conocemos la verdad y nos hace libres. Es decir, cuando nosotros caminamos en la verdad de Cristo, caminamos en libertad. Por lo tanto, si yo siento que todavía estoy atado, yo ya no digo si soy o no soy salvo, sino que digo, Señor, ¿qué está pasando? Hay algo que ocurre conmigo, necesito el segundo paso. Y el segundo paso el creyente lo puede cumplir inserto en el cuerpo de Cristo, en la comunidad, porque la labor de desatar no es de usted mismo ni tampoco es de Cristo. ¿De quién es la labor de desatar? Al hermano que está atado, del cuerpo de Cristo, que obra por medio del Espíritu Santo. Amén. La obra no es directa nuestra, pero somos sus siervos, que yo amo esta palabra, porque decía, somos sus siervos asociados al Maestro. Él nos hace uno con Él y nos da la posibilidad de lo que puede hacer Él, que lo hagamos nosotros. Y yo decía, qué maravilloso obra, y eso es lo que amo del Señor. Yo cuando leía esta palabra era quebrantada en mi corazón, porque le decía, gracias Señor por hacerme parte tuya, por hacerme parte tuya y asociarme a ti para poder traer libertad a tus hijos. Y ahí es cuando vemos cuánto Jesús ama a la iglesia, cuánto Jesús ama a aquellos que están perdidos. Amén. No solo ama a la iglesia, sino que ama al mundo. Y el Señor nos prepara, porque ahí cuando Él resucita a Lázaro, fue su voz. Hoy día Cristo no va a pararse acá y va a resucitar a un hermano. Cristo va a ser por medio de la iglesia. Y ahora somos nosotros los que tenemos que decir, Lázaro, ven fuera. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ir y llamar a los muertos a vida por medio de Jesucristo. Esa es la labor que hoy el Señor nos está dando. Por eso Él necesita que seamos desatados de manos y pies. Él necesita que seamos libres de la ceguera que podamos tener en nuestros ojos. Usted sabe que el ver implica poder ver la verdad de Cristo, su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, tenemos claridad, tenemos certeza, tenemos visión, sabemos hacia dónde vamos por medio de su palabra. Hoy día me pasó una experiencia. Anoche pasamos ahí mala noche porque estaba bien resfriada, congestionada, estornudé, qué sé yo, reprendiendo, porque dije, no, hay una palabra que el Señor quiere hoy día para su iglesia, así que ahí tomando remedios, qué sé yo. Y hoy día yo me levanté más o menos nomás, qué sé yo, y medio corriendo también con los niños. Y me atrasé mucho, hermano, hoy día me atrasé mucho, que subía, que bajaba, qué sé yo. Y me subo al auto y le digo, negro, mi Biblia. Le dije, búscamela arriba, no estaba, la Biblia, no, ya, vamos. Venía en el auto, como que me falta algo, decía yo. Y no es por el hecho de lo que es, sino que es lo que representa la palabra para mi vida. O sea, Señor, gracias por este amor a tu palabra, porque quizás antes no me pasaba. Y yo decía, necesitamos la palabra del Señor para poder ver con claridad y ver lo que Cristo quiere ver, quiere que nosotros podamos ver. Y acá, como yo les decía, ¿cierto? Hay muchos hermanos que no están muertos, pero no pueden mover sus manos y pies. No pueden servir al Señor, por ejemplo. No pueden caminar libremente, pareciera que tuvieran un peso fuertemente. No pueden hablar a otros del Señor. Vamos viendo cómo estamos atados. No podemos salir de los mismos lugares donde llevamos mucho tiempo. Generalmente hablamos las mismas cosas una y otra vez. No podemos amar a los hermanos. No podemos ejercer el don que el Señor nos dio por gracia en el cuerpo para edificar
porque seguimos atados. Y ahí viene la maravillosa intervención de la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de iglesia se refiere a nosotros como comunidad. La labor no es de unos pocos, sino que la labor es del cuerpo de Cristo. Pasemos al tercer punto. Amén. El tercer punto es la labor que los amigos hicieron: desatarlo y dejarlo ir. Jesús resucita solo a Lázaro, pero en la liberación de los atados se asocia con sus amigos, con sus discípulos. Qué maravilloso y extraordinario puede ser para nosotros que el Señor nos permita que seamos colaboradores suyos en sus grandes obras. Amén. Hay algo que nosotros siempre hablamos: no es el gran hombre de Dios, sino que es el gran Dios con un pequeño hombre que colabora con él, que colabora con su plan. Y eso es maravilloso. Es decir, usted se despierta y usted dice: en realidad no encuentro el sentido de mi vida, el propósito de mi vida, no doy una acá, todo me sale mal. Pero usted, cuando se vuelve a su espíritu, dice: pero Jesús, en su infinita misericordia y gracia, me llamó a mí para colaborar con su gran plan. Y ese plan es el plan que tiene para la humanidad. Y nosotros hoy podemos ser colaboradores. Todo lo que el enemigo creyó que yo era y la identidad que puso sobre mi vida, yo hoy día digo: no, Señor, porque tú me llamaste a desatar a los muertos. En cierto modo, ¿cierto? Esta es una obra absolutamente misericordiosa del Señor. Y no solo lo vemos en la resurrección de Lázaro. Cuando yo leía, hay muchos pasajes donde el Señor pide colaboración de sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando en la serie que Claudio está compartiendo, hablábamos de cuando el Señor transforma el agua en vino, que fue la primera señal? Cuando Él hace este milagro, ¿qué es lo que pidió? A ver si alguien se recuerda acá. El Señor da una orden, pide algo. ¿Quién se puede acordar? Que llenaran las tinajas de agua. Amén. ¿No las hacen? ¿Se fijan? El Señor da la palabra y sus discípulos obedecen. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que estamos siendo discípulos de Él? Cuando obedecemos su palabra. ¿Y cuándo podemos darnos cuenta que seguimos atados? Cuando estamos en desobediencia. Pero tenemos la oportunidad de volvernos en obediencia y seguirlo. Porque Él no desea que sigamos atados, sino que Él desea darnos la libertad completa. Miren, en Marcos 11 también podemos verlo, creo que lo tengo ahí, sí. En Marcos 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Esto es antes de la entrada triunfal, ¿cierto? Cuando el Señor entra en el burro. Ustedes saben que el burro representa a la iglesia del Señor, y el Señor se monta en este burro porque Él venía a la representación de lo que Él era para la iglesia. La actitud de la iglesia tiene que ser en sumisión a nuestro Rey, y no solo en sumisión, sino que también en colaboración, porque el burro cumplió una función, entró al Rey, que es lo que hoy día nosotros hacemos. Hoy día nosotros traemos a Cristo a la tierra. Hoy día nosotros somos aquellos que pueden ministrar a otros, aquellos que colaboramos. Y acá dice nuevamente, en el versículo 2 dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra nuevamente acá? Que Él requiere la colaboración de su iglesia y que nuevamente le da un objetivo. Desaten, suelte, llévelo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como hijos? Obedecemos el llamado del Señor. Muchas veces nosotros podemos perder el tiempo pensando cuál es el llamado que el Señor tiene para mí. Vemos el llamado como algo particular, como que fuera sobre nuestras vidas, un llamado único. Creo que el Señor nos da palabras, nos da llamados, es una realidad,
Pero muchas veces eso lo vemos en el camino, cuando ya estamos en el Señor. No es lo inicial. Pero hay algo que sí el Señor nos dice en su palabra que es muy claro, que es que nos llama a ser discípulos. Y luego de que seamos sus discípulos, nos llama a ser discípulos a otros. Cuando usted desata a un hermano, lo que usted está haciendo es colaborar con la gran comisión, que es hacerlo discípulo. Alguien que está atado no puede ser discípulo, ¿cierto? Porque no puede ver y no puede actuar. Pero alguien que fue desatado se convierte en un discípulo de Cristo y puede seguirlo con libertad y obediencia. Pensaba cuando hablaba, meditaba en este mensaje y conversaba con el Señor, yo decía, qué maravilloso debe ser para Él vernos a nosotros queriendo imitarlo, queriendo colaborar con Él, y me traía a memoria cuando nuestros hijos quieren imitarnos. No sé si aquellos que son padres pueden ver y decir, qué hermoso es cuando ellos aman lo que nosotros amamos. Qué hermoso es cuando ellos disfrutan lo que nosotros disfrutamos. Cada uno tiene un camino, no tenemos por qué imponerle los nuestros. Dice la palabra que instruya al niño en su camino, no en el del padre. Pero es maravilloso poder ver cuando ellos aman la iglesia, cuando ellos aman a Jesús, cuando ellos aman la palabra. El otro día Julián me pidió estar en Canva, en el computador, qué sé yo, porque ahora está aprendiendo a usarlo. Tiene 8. Y cuando voy a verlo, estaba, no sé a quién le conté, al Francisco en la carito. Él estaba haciendo una invitación para entregarle a sus compañeros para que vengan a la iglesia. Y le puso harto color a la invitación, que hasta le puso un texto: te esperamos con los brazos abiertos. Y yo hoy me reí así como para adentro, porque dije yo, si me río va a creer que me estoy burlando. Oye, hijo, qué lindo. Me dijo, mamá, yo lo voy a imprimir y el lunes le voy a dar a mis amigos. Y él, como yo le cuento a varios, mi hijo es muy concreto, entonces él dice, y van a llegar el miércoles o el domingo, me dice, sí o sí van a llegar. Y yo le digo, amén, hijo, siempre con esa fe, ahí creyendo que el Señor lo va a hacer. Pero eso da gozo a nuestro corazón, da gozo que Él vea que lo más valioso para el Señor son las personas. Es un profundo agrado para nosotros. Entonces, cuando yo pienso en el Señor, que es nuestro Padre también, cómo se goza cuando estamos cumpliendo y colaborando con su plan. Cómo se goza cuando ve nuestros humildes esfuerzos por agradar su corazón. No desde el lugar de la religión, donde yo quiero hacer todo perfecto, sino que con ese lugar de hijo, decir, Señor, mira, un hermano recibió a Cristo. Señor, mira a este hermano que antes no venía los domingos, ahora viene y está viniendo los miércoles, se está discipulando. O cuando vemos adelante, hermanos, orar. Hoy día yo me gozaba al escuchar a la hermana Andrea, porque ella tenía mucho miedo de orar cuando llegó. Y hoy día se paró adelante en casa de oración y oró al Señor, y yo la veía como era sensible a la voz de Dios, y eso era un gozo en nuestro corazón de ver cómo ella crece y cómo ella ha negado su vida para regresar a casa. Y eso en cada uno de los que hemos visto acá. Solo me refiero porque fue lo que vivimos hoy día en la mañana, que fue hermoso poder oírla. Entonces el Señor se goza al ver a sus discípulos restaurando a sus hijos, porque muchos de nosotros necesitamos ser restaurados, y esa labor es algo que debemos cumplir nosotros. Hay algo que es tremendamente valioso en el reino de Dios, que es las personas, que es que un hijo se arrepienta, que es que un hijo vuelva a casa. Y esa es la labor que nosotros hoy día vamos a cumplir. Hay algo que nosotros debemos aprender y debemos comprender profundamente, y es el obrar del Señor. Muchas veces nosotros como hijos de Dios creemos que todo lo tiene que hacer el Señor. Amén. ¿Cuántos no lo hemos creído? No, que el Señor haga milagros todos los días, a cada rato. Con cualquier cosa queremos que el Señor haga milagros. Y Lázaro no podía resucitar de la tumba sin un milagro. Amén. ¿Alguien más podría haberlo hecho en ese lugar? Absolutamente nadie. Pero sí desatarlo. Todo lo que el Señor vea que su iglesia puede hacer, Él va a permitir que la iglesia lo haga.
Por eso es tan importante tomar esta función y este rol tan importante para nosotros. Es decir, no podemos creer que el Señor lo tiene que hacer todo, ¿no? El Señor no va a ir a visitar al hermano que está enfermo. Vamos a la iglesia. Nosotros tenemos a Cristo. El Señor va y ayuda a los necesitados. No baja el Señor, lo hace por medio de su iglesia. Cuando nos ministramos los miércoles y nos discipulamos y leemos la palabra unos a otros, está Cristo en ese lugar, pero estamos nosotros ministrándonos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué el Señor lo hace así? Porque el Señor desea que nosotros podamos tener una comunión profunda con Él, una intimidad profunda con Él. Hoy día cantábamos en la mañana en casa de oración, el Señor no tiene favoritos, hermanos. El Señor tiene íntimos. Y la intimidad depende del que quiere ser íntimo. Y eso es el deseo que tiene que estar en nuestro corazón. Señor, yo quiero ser tu íntima. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero ser sensible a la necesidad de mi hermano. No solamente quiero preocuparme de mí misma, de alimentarme, de yo llenarme de ti, sino que quiero que tu llenura yo la pueda transmitir a otros. Quiero que eso me lleve a orar por otros. Quiero que eso me lleve a tener una carga por mi hermano que está atado y quiero poder colaborar con sacar estas vendas. ¿Usted se imagina la alegría que tienen que haber sentido ahí aquellos amigos de Jesús y aquellos que estaban como discípulos de sacar las vendas de este hombre? ¿Se puede imaginar el escenario de gozo que tiene que haber habido en ese lugar? Cuando sale este hombre y el Señor le dice, vayan, ahora les toca a ustedes, hagan la labor ustedes. Y el poder sacar esas vendas y sacar y ver el rostro, tiene que haber sido un gozo profundo en ellos. Y tienen que haber visto qué maravilloso es estar asociados a nuestro Señor. Así lo vimos en Pablo, ¿cierto? Cuando tuvo que ir a Ananías a visitarlo. Así lo vimos con Cornelio cuando primero el Señor llevó a Pedro para que lo oyera. Así lo vimos con el etíope, ¿cierto? Que viajaba en el carro pero tuvo que llegar Felipe. Así lo vimos con Lidia, ¿cierto? Que Pablo tuvo que guiarla al corazón del Señor. Y así podemos profundizar en muchas historias del Señor donde Él necesita la colaboración del cuerpo. Son innumerables los ejemplos, hermanos, de las almas que han sido profundamente bendecidas por el cuerpo. Y hoy día necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Cuando el Señor ministraba la palabra, ya voy terminando, el Señor me llevaba a esta imagen del hijo pródigo. Y usted sabe que la palabra del hijo pródigo también es muy profunda, no la vamos a profundizar hoy día, pero yo quiero que solamente pensemos en un aspecto del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa a casa, ¿quién lo estaba esperando? El padre. ¿Por qué? Porque él es el que hace la obra primero. Él es el que recibe cuando alguien vuelve de la muerte a la vida. Él es el que abraza, Él es el que consuela. Él es quien hace la obra principal. Pero luego, cuando había que restaurar completo al hijo pródigo, mandó a llamar a sus sirvientes. Y él dijo, pónganle la capa, pónganle el anillo, pónganle los zapatos. ¿Podría haberlo hecho el padre? Podría haberlo hecho. Pero él nuevamente llama a sus colaboradores, a sus consiervos, aquellos que colaboran con su plan en la restauración también de su iglesia, aquellos que preparan a una iglesia madura para su regreso, aquellos que limpian las vestiduras de sus hermanos que están sucias. Hay algo que nosotros siempre decimos, no seamos de los que tiran la tierra al hermano, sino que seamos de aquellos que limpian. Aquellos que le dicen, ven, siéntate. Hay muchos hermanos descalzos en este lugar. Hay muchos hermanos sin anillo en este lugar. Hay muchos hermanos sin capa. Y nosotros no seamos de los que dicen, mira cómo estaba descalzo, sino que seamos de aquellos que tomamos zapatos y los ponemos en los hermanos. Ese es el deseo de del corazón del Señor.
Es aquel que desea que estemos en una comunión tan profunda con Él que nos volvamos sus consiervos, uno a uno. Es aquel que desea que podamos amar profundamente su iglesia. Sé que a veces en esta casa local tenemos un grupo de hospitalidad que para nosotros es tremendamente importante, porque creemos que la preocupación y el amor por nuestros hermanos es vital, no solo porque los amamos, sino que porque queremos que sean discípulos del Señor. Amén. Y por eso hacemos esta labor de estarnos preocupando, y quizás de repente podemos ser hasta insistentes en algunos casos, pero créanos que la principal razón de eso es el amor. Hay muchas veces que el Señor nos dice, hasta ahí, ahora sigo yo, porque ya hemos estado, pero seguimos en oración. Y cuando llegan a casa, los abrazamos y les decimos, esta es tu casa, el Señor tiene una palabra para ti, y seguimos guiándolos hacia el plan del Señor. Amén. Debemos aprender a llevar a aquellos hijos de Dios que no han alcanzado la libertad, debemos aprender a llevarlos a la libertad de Cristo. Y quiero terminar con el último versículo que creo que lo puse ahí, sí, que está en Mateo 25, 21, donde dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Por qué cierro con este versículo? Porque ese es el deseo de nosotros. Debemos ser siervos que digan, en lo poco, Señor, te quiero ser fiel. En lo poco, no quiero grandes cosas, no quiero ir a hacer grandes prodigios, ni señales, ni vamos a hacer grandes obras, sino que en lo poco, Señor, quiero serte fiel. En la iglesia local que tú me plantaste, Señor, quiero ser sensible a mis hermanos. Quiero ser de aquellos que ponen una capa, quiero ser de aquellos que ponen un anillo, quiero ser de aquellos que alimentan oportunamente a nuestros hermanos. Quiero ser de aquellos que edifiquen. Quiero ser de aquellos que desaten a aquellos hermanos que están atados y vendados. Y ese es el deseo del corazón de nuestro Padre. No es tanto como nos imaginamos. A veces creemos que el Señor nos manda a hacer grandes cosas, y el Señor actúa en lo pequeño. Amén. En lo pequeño. Él es un Dios que se esconde muchas veces. Cristo fue molido para que hoy pudiéramos disfrutarlo a Él. Él fue molido. Él no actúa tanto en lo grande, sino que es en lo pequeño. Y ahí es donde nosotros debemos convertirnos en los discípulos que obedecen y agradan el corazón del Padre. Amén.